nosotros seguimos adelante en esta nueva edición de Radio Análisis y tenemos en nuestro estudio, le damos la bienvenida a nuestro panelista de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales. ¿Cómo estás? Bien, Tania, ¿y tú? Bien, bien, aquí con mucho calor. Se ha acalorado. Sí. Mira, esta semana vamos a hablar de algo bien importante, que es nada más y nada menos que el Día del Cine Chileno, que se conmemora el 29 de noviembre, este jueves. Y va a ser con una función especial, no en la Cineteca, pero sí con una película que está conservada y fue escaneada en 4K, o sea, en muy buena definición por la Cineteca, y se va a exhibir en la explanada del Museo de la Memoria el 29 de noviembre justamente a las 19:30 horas. Se llama A la sombra del sol, dirigida por Pablo Perelman y Silvio Cayosi el año 74, y quería que comenzáramos este bloque escuchando un poco el comienzo de la película. No se boten al niño, que el vigilante se pone muy valiente cuando hay quien cante, sí, flor de aguardiente, tómese un trago al seco con la esperanza, a la pampanía, se tengo cebo. ¿Te queda un poco de agua? Un trago corto nomás. Mira, esta cuestión no es una tomatera. ¿Cuántas horas llevamos chalupeando? Aquí debería haber un río, un estero más que sea. El porero está en pelota esperando de chincón, ¿no es cierto? Quizá hay un poco así. No, si yo no sé nada. Y vos te arrancaste solo. Y a mí me salió después el alcaide. Contémosle a los auditores qué estamos escuchando. Bueno, A la sombra del sol es una película del año 74, como dije antes, de Pablo Perelman y Silvio Cayosi, y una película que está ambientada en el norte, casi en la frontera con Bolivia, y está protagonizada por los dos actores que escuchamos recién, que son Luis Alarcón y Alejandro Cohen, quienes cometieron un delito y que están escapando hacia el norte, hacia la frontera, pero antes de llegar a esa frontera llegan a un pequeño pueblo del norte de Chile que se llama Campana, y se quedan ahí un tiempo sin que los habitantes de ese lugar sepan quiénes son estos forasteros, quienes después cometen algo muy terrible dentro del lugar que no voy a contar para dejar un suspenso. ¿Por qué esta película es una película que se va a dar el 29 de noviembre? Porque en esta película trabajó Jorge Miller como camarógrafo, sí, y Carmen Bueno como continuista, que eran cineastas jóvenes. Jorge Miller trabajó, por ejemplo, con Patricio Guzmán en La Cámara de la Batalla de Chile. Carmen Bueno trabajó como actriz en La Tierra Prometida de Miguel Litín. Ellos se conocieron, o sea, se conocían, pero en el rodaje justamente de A la sombra del sol se convirtieron en pareja, empezaron un romance. Y cuando la película se estrena, se hace una van premiere el 28 de noviembre de 1974 en el Cine Las Condes. Ellos acudieron juntos y después, debido al toque de queda de la dictadura militar, se quedaron en la casa de unos amigos. Al día siguiente, ellos por la zona de Bilbao con Los Leones fueron detenidos por agentes de la DINA y fueron trasladados a algunos centros de detención y tortura y desaparecidos hasta el día de hoy. Claro, pasan a engrosar la lista de detenidos desaparecidos. Claro. Por ese hecho, 10 años después, cuando se conmemoran 10 años de su desaparición, varios amigos cercanos, cineastas también, establecieron el año 84 en un encuentro pequeño en la vicaría de ahí en la Catedral de Santiago, de que este iba a ser el Día del Cine Chileno. Y desde entonces se conmemora esa fecha y se establece como el Día del Cine Chileno, que es lo que se va a festejar este jueves en el Museo de la Memoria, con una función especial de A la sombra del sol, y en una proyección bien especial también porque esta película tuvo muchos problemas de exhibición de derechos. El productor prohibió mucho tiempo, y la familia del productor también, que la película se pudiera dar. Entonces hubo varias intenciones previas, incluso en la Cineteca, de dar la película, porque es una película muy valiosa también, muy buena, y no se daba la autorización. Y ahora sí se pudo
concretar eso, y se va a dar ahí al aire libre en el Museo de la Memoria el jueves 29 a las 7:30, totalmente gratis. Ah, mira. Así que una película que además, por toda esta carga simbólica que tiene, toda esta historia que tiene detrás, es una película injustamente olvidada porque es una película bien interesante. Está basada en un hecho real que conoció Cayosi y Perelman. Voy a contar una anécdota para que se den cuenta como lo mágico que tiene esta película. Esta película les contaron a ellos esta historia de unos hombres que llegaron a Campana. Claro, y fugitivos también de la justicia, y que cometen un hecho terrible ahí y que son ajusticiados por la misma gente del pueblo. Ellos viajaron antes de rodar la película al lugar para investigar un poco, para ver dónde iban a hacer el rodaje, y llegaron a Campana, que era el pueblo donde se sucedió todo, y un niño y un señor les preguntó qué andaban haciendo, les contó, dijo, pero si yo era el niño que presenció todo el hecho. Mira. Entonces, a partir de ese encuentro pudieron reconstruir la historia un poco más fidedignamente. Y de hecho, lo más notable también que tiene la película es que la misma gente de Campana actúa a sí mismo. Entonces, estos dos actores profesionales, que eran Alarcón y Cohen, se mezclan también con esta gente y crean una autenticidad muy potente en la película. Una película que pasó desapercibida porque eran los primeros meses de la dictadura militar, entonces todo ese contexto se prestó para que la película fuera muy poco vista, muy poco tomada en cuenta, y también obviamente que todo su equipo, o gran parte del equipo, también está siendo perseguido, y que acabó justamente con la desaparición de Jorge Miller y Carmen Bueno. Se puede decir entonces que hubo como un estudio etnográfico también. Sí, una película, claro. Y además que son comunidades indígenas, autónomas, o sea, de hecho, por eso mismo ellos pudieron juzgar a estas personas dentro del pueblo. Así que muy interesante también, tiene muchas aristas la película, muy interesante. Así que los invito a todos en esta función especial en el Museo de la Memoria, con una copia de la Cineteca Nacional de A la Sombra del Sol, el jueves a las 7:30. Claro, y justamente según su título, para poder estar en la sombra en estos días de calor, podemos ir a ver esa película. Esa gran película chilena que ojalá mucha gente vaya para que la descubran. También nos trae temas internacionales, panoramas. Porque el mes de diciembre es un mes bien potente en cuanto a la cartelera de la Cineteca, donde no solo, habitualmente la Cineteca le da mucha cabida al cine chileno, pero diciembre va a ser un mes especial porque llegan 3 películas internacionales con directores de mucho renombre o que vienen con muchos premios ya durante este año. La primera se llama Verano 1993 y es una película española, o catalán más bien, de Carla Simón, que es una directora justamente catalana, de su primera película, y una película bien autobiográfica, bien como emotiva. Ella perdió a sus padres muy tempranamente en su juventud. Esta película justamente trata sobre eso, una joven que pierde a su mamá, ya había perdido a su padre, y se va a vivir con sus tíos, justamente en el verano de 1993, como dice el título. Y un film en ese sentido como muy emotivo, muy intenso, muy ¿cómo puede ser? Como muy abierto. Claro. Eso ha acarreado que la película, por ejemplo, ganó la mejor película ópera prima en el Festival de Cine de Berlín. También fue premiada en el Bafisi, que era el Festival de Buenos Aires, un festival muy importante. Y llega ahora a Chile gracias a la red de salas de cine de Chile, que es una red de salas independiente que trae muchas películas este año. Vi el cartel ayer en el Cine Arte Alameda, que ya lo estaban anunciando como... Claro, la Alameda es uno de los miembros de la red de sala, y la Cineteca también. Esta película se va a empezar a exhibir desde el 6 de diciembre hasta el 14, y después vuelve del 17 al 30 de diciembre, a las 18:15 y después a las 19 horas. Es el primer estreno internacional. Sí, sobre ese también decir de que los padres no mueren en cualquier circunstancia, sino que mueren de SIDA. Claro. Y eso igual le da para 1993 igual es un tema. Claro, que era un contexto distinto a lo que se vive de partida con los tratamientos y también con lo que implicaba tener SIDA en ese tiempo. El otro estreno, que es un poco más polémico y quizás más llamativo, es La Casa de Jack,
o The House That Jack Built, que es la nueva película de Lars von Trier, cineasta danés, uno de los más polémicos de los últimos 30 años, con películas como Bailarino en la oscuridad, Los idiotas, que son películas que siempre son de una crudeza y de una fuerza dramática que es el sello característico de von Trier y que le trae, que crea como extremos. O sea, hay gente que lo idolatra y otro que lo odia directamente. Como que yo en mi caso personal, como que yo paso de un lado a otro, a veces como que, pero más que me gusta que lo odio. Así que espero igual con mucha ansia ver esta película que se estrenó en el último Festival de Cannes y decía que tenía escenas tan crudas porque se centra en la historia de un asesino en serie en Estados Unidos, protagonizado por Matt Dillon, que en los años 80 y 90 mataba a mucha gente y que además era muy obsesivo con la perfección de sus crímenes. Bueno, esas cosas le significa von Trier de una forma muy cruda, muy directa, al punto que en Cannes se dijo que la gente salía como asqueada de la película. Se retiró mucha gente porque habían escenas muy crudas. Bueno, él decía que no era para tanto, que esa escena era muy corta y que la película, bueno, busca hablar de otra cosa. Es curioso también porque nuevamente von Trier instala una historia en Estados Unidos, que es un país al que él nunca ha ido y que prometió nunca va a ir. Entonces, y ya había hecho películas ambientales como, bueno, Bailarino en la oscuridad una, y también Dogville y Manderley, Dogville protagonizada por Nicole Kidman, que también son historias instaladas en Estados Unidos y que él aprovecha de ahí de tirarle muchos palos a Estados Unidos. Esta película también va en esa línea. Aparte de Matt Dillon actúa Bruno Ganz, este gran actor alemán, y Uma Thurman, que es un poco el regreso de ella a la pantalla grande. Sí, se dice que en esta película el protagonista busca ampliar sus sueños, es decir, lograr cometer el crimen perfecto. Esto quiere decir sin dejar rastro. Claro. Y, claro, entonces ahí está como también la clave de la película de la obsesión, y también visualmente la película que ya lo venía mostrando un poco en sus últimas realizaciones von Trier, como que hace muchos cuadros, piezas de cuadros vivos y acá relaciona mucho el personaje con el personaje del Dante Alighieri. Hay muchos cuadros alusivos a esa visión del infierno, que acá está encarnado en el personaje que hace Matt Dillon. Así que esta película se va a dar, falta un poco, desde el 20 de diciembre al 30 de diciembre en la sala de cine de la Cineteca. Y quizás el más retumbante de los tres estrenos es Roma, que es la última película de Alfonso Cuarón, que es una película que ganó ya el Festival de Venecia y que ya se perfila como para uno de los favoritos de los premios Oscar. Cuarón es uno de estos tres directores junto a Gonzalo Iñárritu y Guillermo del Toro, de directores mexicanos que la rompen en Hollywood. Él ya ganó el Oscar como mejor director y mejor película con Gravedad hace un tiempo, esta película con Sandra Bullock en el espacio y George Clooney, y ahora vuelve a México, a una historia ambientada en México, rodada en blanco y negro y en un formato fílmico también, dejando de lado el digital. Y enfoca en mujeres sencillas de un pueblo en México, que es un homenaje de él a las mujeres que lo criaron. Eso es lo que él presenta en la película. Está ambientada en los años 70 también. La película como que no se sabe mucho de qué se trata, sino que es más bien una película, una invitación visual a la exploración de estas mujeres. Pero lo curioso que tiene esta película es que es producida por Netflix. Y Netflix la va a estrenar el ¿Cuándo? 14 de diciembre, pero y qué es lo que está un poco pasando con muchas otras películas, antes de su estreno en Netflix la vamos a poder ver en pantalla grande en la Cineteca Nacional entre el 6 y el 16 de diciembre, para quienes igual creen que el cine es algo que hay que ver en pantalla grande. En pantalla grande. Sí, en Estados Unidos también está pasando esto de que películas producidas por Netflix y dirigidas por directores con mucho renombre, se da un breve tiempo en pantalla grande y después pasa al streaming. Hay una película de los hermanos Coen ahora que se estrenó, va a pasar con la próxima película de
Martin Scorsese, donde actúa Robert De Niro con Al Pacino, y pasa ahora con Roma de Alfonso Cuarón. Igual yo, de todas formas, y dado como la espectacularidad visual de la película, yo creo que hay que verla en el cine. Sí. Así que parece que se hace valer también por lo técnico. Sí, y además que es una película filmada en un formato muy poco común en cine, que es el 65 milímetros, que son unos cuadros mucho más grandes, entonces tiene un nivel de detalle increíble. La película se da entre el 6 y el 16 de diciembre en la sala de la Cineteca, y después pasa del 17 al 30 también, así que se va a estar casi todo el mes funciones de Roma, así que aunque esté en streaming, igual la puede ir a ver en la Cineteca. Muy bien. Y la pregunta del millón, ¿entrada liberada? No, estas son... Eso, contémosle a los auditores. Estas son con 2.000 pesos estudiantes de tercera edad y 3.000 público general. Muy bien. Pero sí hay un ciclo de entrada gratuita, así que para que quienes no tienen mucha plata en estos tiempos navideños, sí hay películas que se pueden ver de forma liberada en la Cineteca. Hay un ciclo bien importante que parte ahora el 1 de diciembre, junto con una muestra que se abre en el Centro Cultural La Moneda, donde está la sala de la Cineteca, que se llama América Tierra de Jinetes. Adjunto a esa muestra, la Cineteca abre todo un ciclo con películas donde aparecen jinetes o harto caballo, harta gente ahí. Películas campestres. Claro. Y son películas clásicas. Son películas de México, de Argentina y de Chile. Pero no son cualquier tipo de películas, son películas que marcaron época. Por ejemplo, voy a nombrar algunas. Hay Jalisco no te rajes, que es un clásico protagonizado por Jorge Negrete, el gran actor mexicano. Vámonos con Pancho Villa, que esta la recomiendo mucho. Esta es considerada en la lista del cine mexicano como la mejor película de la historia del cine mexicano. Es una película del año 36 y, como dice su título, justamente muestra un grupo de campesinos que se unen a la lucha revolucionaria siguiendo a la figura de Pancho Villa. Es una gran película y debe ser un goce verla en pantalla grande. También Flor Silvestre y Enamorada son dos películas de Emilio El Indio Fernández, que es considerado como el más trascendente director de la historia del cine mexicano. Son impresionantes películas. Yo recomiendo mucho Enamorada, que es una comedia drama amor, sobre un revolucionario que llega a un pueblo y se enamora de la hija del hacendado del lugar y que ella lo rechaza mucho, y además que esta mujer no es cualquier persona, sino que es María Félix. Así que anda a enfrentarte a María Félix y ahí la película como que juega contra eso. Es una muy buena película, muy entretenida, Enamorada de El Indio Fernández. Y películas argentinas como importantes que se van a dar, yo recomiendo Juan Moreira, que es la adaptación de esta leyenda del gaucho, pero dirigida por Leonardo Fabio, que uno... Quizás la gente conoce más a Leonardo Fabio cantante, acá en Chile fue muy popular como cantante, pero en Argentina es considerado como el gran director del cine argentino. Y esta es una de sus grandes películas, una película que dirigió el año 72. Y de Chile hay mucho por ver, muchos clásicos. Está El uso de la muerte, que es el gran clásico mudo del cine chileno. Y hay otras recomendadas, Río Abajo, una película del año 50, muy bella y muy influenciada por las películas del cine mexicano que justamente se van a dar acá, directamente Flor Silvestre. Así que si alguien quiere como ver un poco cómo eran esos cruces de influencias, puede ver Flor Silvestre o Río Abajo, sería un buen pack. Bueno, este ciclo se va a dar, como dije, entre el 1 y el 30 de diciembre. Las funciones son a las 3 de la tarde en el microcine y son con entrada liberada. Es un horario un poco complicado, pero paradojalmente un horario que va mucha gente. Sí, que diciembre también, al parecer, se relajan las jornadas un poco. Sí, sí. Así que el detalle de cuándo se dan estas películas
está en cinetecanacional.cl, de cuándo, qué día se da, pero obviamente como son más películas que la cantidad de días van a ir rotando, entonces van a darse más de una vez. Así que si pierden una función, ahí tienen que ver si es que alcanzan para ver otra. Sí, este ciclo nos va a permitir también ver cruce de tradiciones entre estos 3 países participantes, con sus películas que de algún modo nos muestran la cultura. Claro. Justamente uno puede, como dije un poco antes, ver cómo hay cines que influencian a otros en época en que el cine latinoamericano se veía en muchas partes, el cine mexicano en especial se veía mucho en Chile, y ahí uno podrá ver cómo influenció a películas como Río Abajo, como dije, o Bajo la Cruz del Sur, que es otra película que se va a dar, o Flor del Carmen, que son películas chilenas de los años 40, que se ven claramente influenciadas por este tipo de cine mexicano, donde se exaltaba mucho lo propio, el folclore, el campesino, como símbolos de la patria, o como del orgullo patrio. Sí, nos está pillando la hora, pero no nos podemos ir, Marcelo, sin comentar lo que fue la muerte del director de cine y guionista italiano Bernardo Bertolucci. Sí, una noticia que marca mucho, que golpea mucho a los cinéfilos de corazón, por así decir. Bernardo Bertolucci, muchos títulos ahora de estos días como que lo nombran como el último gran emperador del cine, porque claro, su una de sus películas más, pero no está muy lejano de la realidad. Estamos hablando de un director de un tonelaje así muy importante, no solamente en términos de que hacía películas de un presupuesto quizás gigantesco como el último emperador, que son películas inimaginables hoy de realizarse con esa cantidad de plata, sino también como en la consistencia de sus películas. Sus películas eran siempre con personajes bastante como aplastados por las circunstancias, que justamente luchaban contra esas complicaciones, y eso derivaba en cargas psicológicas muy fuertes. Él era marxista y también muy apegado al psicoanálisis, entonces toda esa influencia ideológica que portaba las trasladaba a sus películas. Y también él, a pesar de tener toda esa carga ideológica encima, igual siempre tenía una vocación de llegar al público, y que incluso puede ser paradojal, pero eso implicaba de que él intentaba trabajar con actores, con estrellas de Hollywood. En ese sentido trabajó, por ejemplo, la más famosa película, El último tango en París, protagonizada por Marlon Brando. Después hace 1900 o 900, que es su película que él siempre quiso hacer, que es una película sobre 2 personajes desde su juventud hasta su vejez, y donde él refleja toda la historia de Italia del siglo XX, desde el fascismo hasta los años 60, y que estaba protagonizada por Robert De Niro, por Lancaster, por Gerard Depardieu, o sea, un elenco impresionante para la época. Bueno, y así llega hasta El último emperador, que es una película, quizás su película más livianita, por así decir, pero con una fastuosidad impresionante, y que finalmente logra conquistar Hollywood, llevándose 8 premios Oscar, todo un fenómeno de la época. Así que es un cineasta al que hay que ver. Bueno, aparte de esas películas, es muy recomendable ver El conformista, que es una película del año 70 que marcó mucho el cine norteamericano, incluso en términos estilísticos, sobre un hombre que buscaba matar a un profesor marxista. Y bueno, hay mucho que decir de Bertolucci, y hay que decir que cierra una época totalmente. Era el último gran director italiano de una época de oro del cine italiano. Él trabajó con Pasolini, con Sergio Leone, con Rossellini, o sea, con los grandes baluartes del cine italiano, desde el neorrealismo hasta los años 70, donde el cine italiano era algo trascendental e importante, y que marcó fuego el cine en esos años y en el siglo XX. Así que Bertolucci es todo un símbolo de su muerte, y bueno, no queda más que revisitar sus películas, o quien no ha visto, descubrirlas, porque vale mucho la pena. Bien, y con esta reflexión última de nuestro panelista de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales, muchas gracias por venir. Te veremos en 15 días más. Y vamos a, como siempre, a darle un premio a nuestros auditores por escucharnos cada día. Tenemos un concurso.
Sí, vamos a sortear 3 ejemplares de imágenes del centenario, un gran pack de colección de películas de entre 1903 y 1933 que rescató la Cineteca, un DVD muy bonito con un cuadernillo y todo eso, así que en las redes sociales de la radio, ¿no? Sí, radio.uchile.cl, los invitamos a seguir manteniéndose informados y en nuestros boletines horarios. Que tenga una buena jornada.